Hola, mi nombre es Andrea y el día de hoy quiero compartirte una información que puede llegar a ser de gran ayuda en tu proceso de reconocimiento, sanación emocional y crecimiento espiritual. Si alguna de estas frases ha hecho o hace parte de tu vida, quédate hasta el final porque probablemente entiendas muchas cosas. Frases como no llores, no chilles, no es para tanto. Eres un hombre porque lloras, los hombres no lloran. O eres una llorona, eres una chillona. No llores porque mamá o papá te van a reprender. No te quiero ver ni oír llorar. ¿Y ahora por qué estás llorando? Bueno, pues para muchos estas frases hicieron parte de su infancia y probablemente siguen haciendo parte de su vida cuando en el entorno compartimos con personas que no toleran nuestras emociones aparentemente negativas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que hoy por hoy y pasado el tiempo ya siendo adultos, podemos sentir una carga, el peso de no soltar todo eso que llevamos guardando, ocultando tanto tiempo para no incomodar a otros. Cuando tuve la oportunidad de iniciar mi proceso de sanación y crecimiento espiritual, eso es algo que nos obliga a ver las heridas. O sea, sí o sí, para empezar a sanar tienes que retroceder en tu memoria, en tu vida, en la de tus padres, en la de aquellos que hicieron parte de tu crecimiento, de tu formación. Hay que regresarse a ese momento. Entonces, en ese reconocimiento me pude dar cuenta de que a mi presente cargaba con mucho peso, o sea, me costaba mucho sostener ya mi vida. ¿Por qué? Porque venía cargando muchísimas emociones, muchísimas frustraciones. Y en ese regreso a mi infancia me pude dar cuenta que estas frases hicieron muchas veces, repetidas veces, parte de mi vida. Y sin yo darme cuenta, siendo ya una adulta, una persona mayor, pues se vieron reflejadas en mi conducta, en la forma que permitía acceder a mi libertad emocional, porque eso es libertad emocional. Tú poderte expresar, tú poder manifestar tus emociones en la forma que tú creas conveniente, obviamente de una manera sana y controlada, eso es algo que se debe permitir, es algo a lo que tenemos derecho. Y muy seguramente muchos podrán resonar con esta información, ¿no? Porque nuestra generación anterior se vio muy repetidamente eso, ¿no? Esa frase de eres un hombre, no tienes por qué llorar, o porque eres tan chillona, eres muy llorona, no toleras nada. Entonces, a día de hoy vemos a muchas personas que se sienten agotadas, que no se sienten satisfechas, y es precisamente de eso, ¿no? De cargar silencios, de cargar frustraciones. Pero entonces, ¿cómo empecé yo a asimilar eso y a desconectar de mí esa información que quedó programada consciente e inconscientemente y que me limitaba para aceptarme entera, para aceptar mi luz, para aceptar mi sombra también? Entonces, lo primero que hice fue identificar de qué personas venían esas afirmaciones. Y claramente venían de las personas en las que yo más confiaba. Personas de las que estaba a cargo y de las que me daban toda la información. Y en la mayoría de los casos, pues es de la misma fuente, que es de tus padres, ¿vale? Entonces, ¿cómo empecé yo a asimilarlo o a trabajarlo? Pues primero que nada, a entender de dónde provenían esas afirmaciones, de dónde provenía esa intolerancia de nuestros padres o de nuestros cuidadores, de no poder ver expresar esas emociones aparentemente negativas. Y en esta autoexploración me di cuenta de que efectivamente mis padres y muchos de mis cuidadores fueron personas que se vieron obligadas a crecer y a madurar a la fuerza, que no precisamente en forma directa
Se les negaba el derecho también a llorar o a expresar sus emociones aparentemente negativas, su tristeza, su dolor, su frustración y con ellas su forma de expresión, que es el llanto, el llorar. Entonces allí comprendí que no venía de una recriminación directa hacia mí, sino que venía de ese miedo y de esa información que también quedó en ellos. Esa fue la forma entonces que empecé a desligar de mi creencia de que yo no podía llorar o expresar mis emociones en esa forma. Después de entender esto, me pregunté, ¿qué información y qué creencias dejaron en mi inconsciente eso que me transmitían mis cuidadores? Pues bien, lo que descubrí es que para mí era muy difícil claramente expresarme. Siempre me callaba mis emociones. Si sentía ganas de llorar, si sentía ganas de gritar. ¿Por qué? Porque no quería incomodar, porque no quería ser una carga, porque podía ser reprendida si lo hacía. Y esa no es la información correcta. Lo cierto es que puedes expresarte de una manera controlada y sana, pero no frustrándote. Y en ese proceso empecé a encontrar también otras maneras de controlarlo. Empecé a buscar labores, actividades, formas como la escritura, el canto, incluso así no sepas cantar, deporte, conversar con gente de confianza a la que le puedes decir sus cosas sin que te sientas juzgado, o incluso a ti mismo cuando no tienes a nadie cerca. Pero, ¿y qué consecuencias tiene eso? ¿A mí de qué me sirve saber por qué mi papá no me permitía llorar o por qué mi mamá no le gustaba escucharme llorar o por qué no podía expresar mis emociones negativas? Pues porque cuando ya somos adultos reaccionamos desde esa herida, porque eso es lo que realmente nos dejan esas afirmaciones, una herida. Las heridas más comunes que nos pueden dejar esas afirmaciones son la herida de rechazo o la herida de abandono. La herida de rechazo porque consideramos que si al expresarnos llorando, gritando o sacando de alguna forma esa emoción, vamos a ser rechazados, no vamos a ser vistos ni a ser permitidos. Entonces, eso tiene como consecuencia al ser adulto una herida de rechazo o también de abandono. Pensamos que si reaccionamos o nos mostramos tal y como somos, nos van a dejar o nos van a abandonar, que cuando somos pequeños es uno de los temores más grandes y es una de las heridas más grandes que nos dejan cuando somos pequeños. De adultos lo vemos reflejado en la forma en la que reaccionamos, tanto a circunstancias como en las relaciones de cualquier índole, de pareja, de amistad, de familia. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos formas. Una pasiva, que es retrayendo nuestras emociones, y otra de forma agresiva. Cuando lo hacemos retrayendo nuestras emociones, solemos ser personas que nos cuesta expresarnos, decir lo que sentimos o lo que pensamos por temor al rechazo, mostrar signos de llanto, de dolor, de tristeza. Preferimos y elegimos guardarlo para que los otros no nos vean sufrir y no incomodar. O todo lo contrario, se hace de forma agresiva. Cuando vemos que alguna situación nos va a generar un sentimiento que nos puede generar llanto, lo que hacemos es atacar. ¿Y cómo atacamos? Pues diciendo frases hirientes, diciendo cosas incómodas o reaccionamos al otro antes de que nos provoque ese reabrir de esa herida y para que no nos provoque ese llanto. Entonces, al nosotros atacar, el otro se va a abstener de hacer sus comentarios o de plantear ciertas situaciones y entonces allí estamos como frenando la situación antes de que pueda suceder. Entonces, al final de todo eso, tiene como consecuencia o que alejamos las personas o que simplemente nos desconectamos de nosotros mismos, porque llorar hace parte de nosotros, es la forma en la que nuestro sistema nervioso regula esas emociones, o sea, es algo más
que emocional, espiritual, es algo también biológico. Así que el llanto es importante. Y finalmente, ¿qué es lo que debo hacer cuando ya he identificado de dónde proviene, qué creencias ha dejado en mí, cómo se refleja en mi vida y en mis relaciones? Pues el siguiente paso es resetear o reprogramar esa información de nuestro sistema nervioso, integrar la autoaceptación y empezar a generar cambios. Una forma en la que yo lo he logrado hacer es utilizar frases de equilibrio emocional. Primero, tomo respiración, miro y acepto la emoción que estoy sintiendo, incluso si me genera llanto. Entonces empiezo a decir frases como: el dolor también hace parte de mí. Tengo derecho a romperme y el poder de reconstruirme. No soy menos por validar mis emociones. Son mis emociones las que me hacen humano. Sentir demasiado no es una debilidad, es un tesoro que es frágil y que protejo como un fino cristal. No necesito que otros entiendan o validen mis emociones. Yo las veo, yo las acepto, yo las valoro como parte de mí. Protejo mis emociones como la llave de acceso a mi poder interior y a la esencia de mi verdadero ser. Cuando empiezas a reconocer y a validar tus emociones, incluso las que te causan dolor, las que te provocan llanto, no es que estés mal, no es que seas menos. Eso es lo que te hace humano. Somos seres hechos con luz y con sombra, pero el mundo, las circunstancias, nuestro entorno nos ha hecho creer que debemos ser solamente luz, alegría y felicidad para los demás, y no lo es así. La tristeza, el dolor, el llanto también hace parte de nosotros. El llanto, más que nada, es una forma de regular tanto mental, emocional, espiritual y biológicamente nuestras emociones. Llorar valida nuestros pensamientos, valida nuestros sentimientos y nos hace tener herramientas para superar los momentos difíciles. Entonces te invito que de ahora en adelante no te sientas culpable, no sientes demasiado, lo que sientes es justamente lo que eres. Pero hay muchas personas o recipientes vacíos que suelen utilizar el llanto como herramienta de manipulación. También debes tener cuidado de eso y no ser tú una de esas personas. Maneja tus emociones, utiliza el llanto como un autorregulador, valídalo, protégete y no permitas que nadie haga sentir que lo que tú sientes es poco o no tiene valor. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.